Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Las catástrofes naturales tienen la implacable propiedad de actuar como radiografías instantáneas de los sistemas políticos y no crean crisis, las desnudan. El doblete sísmico que sacudió a Venezuela fracturó el relato del Estado omnipotente, que a la hora de la verdad ha demostrado una alarmante parálisis estructural. Históricamente, la razón de ser del Estado moderno, su contrato social básico, radica en su capacidad para monopolizar la protección de los ciudadanos ante la vulnerabilidad extrema, algo que no se ve en las calles de Caracas ni en el litoral de La Guaira, entre otros sitios. Miles de ciudadanos pasaron las primeras 100 horas durmiendo a la intemperie en plazas públicas como la Candelaria, Bellas Artes, el Panteón Nacional, esperando un peritaje técnico que nunca llegó. La respuesta del llamado Rodrigato, por quienes hoy dominan el gobierno de Venezuela, fue la activación de su maquinaria de propaganda en la plataforma X, utilizando tomas de drones, música épica para simular un control que no existe en el terreno. Para entender las dimensiones de esta crisis en la zona cero de Caracas, estamos con Carlos Julio Rojas, periodista, exprisionero político, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, quien hoy vive en carne propia esta catástrofe, al ser uno de los miles de damnificados que han quedado con sus viviendas seriamente comprometidas. Ante todo, Carlos, la pregunta, ¿cómo estás y cómo está tu familia? Sí, gracias a Dios, a mi Virgencita de la Candelaria, José Gregorio Hernández, mi esposa, mi mascota llamada Libertad, estamos bien, pero como le pasó a miles de venezolanos, a miles de caraqueños, de varguenses, nuestra vivienda quedó golpeada, seriamente destruida, gracias a Dios. La edificación no se desplomó, las bases resistieron, pero el apartamento quedó totalmente destruido, paredes golpeadas, destruidas, una situación difícil como nos ha vivido a miles de caraqueños damnificados en un hotel gracias a apoyo de organizaciones no gubernamentales de periodistas. Tengo un techo mientras que consigo una vivienda, pero la situación que se está viviendo en Caracas es realmente una tragedia. Yo vengo de recorrer parroquias de cerca del poder. Yo estaba hace minutos en la parroquia Altagracia, ubicada en donde está el Palacio de Miraflores, donde gobierna Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y no se ha llevado a cabo la revisión de las estructuras que se vieron seriamente lesionadas. Recuerda que este fue los terremotos más grandes en la historia de Venezuela. Terremoto de 7.2 y de 7.5. Aquí hubo una respuesta muy lenta, Jorge. Luego del terremoto esperaron 48 horas para que se instalaran los primeros refugios. Es decir, estuvieron durante 48 horas las personas durmiendo a la intemperie en plazas públicas sin ningún tipo de asistencia gubernamental, apoyado por el compañero, por el vecino que te trajo una arepa, un café o compartiendo una sábana. Eso ocurrió en pleno centro de Caracas, al lado del poder. Nosotros incluso en los sitios que se vieron más seriamente afectados están las misiones vivienda. En las misiones vivienda, muchas tuvieron que ser desalojadas en la urbanización La Paz. Veíamos como 1.200 familias estaban en la calle a la intemperie sin ningún tipo de apoyo gubernamental y esperando un peritaje técnico por parte del Ministerio de Interior, los bomberos, Protección Civil, además destacando que lo hacen con las uñas, lo que ocurrió en la parroquia San Bernardino en 3 edificaciones, el edificio Marana, el edificio Mose y el edificio Rita, donde en Rita apenas se salvaron 6 personas, pero sobre todo por la ayuda de los voluntarios. En las primeras 72 horas, Protección Civil y los bomberos no tenían el equipo para levantar grandes losas, para reventar el concreto. Una situación dramática porque no estábamos preparados para asumir una tragedia como la que vivimos el día de hoy. Y hoy, luego de una semana aún, hay personas, miles de personas durmiendo en las calles de Caracas.
durmiendo, viviendo en una situación realmente inhumana, donde realmente no ha llegado ningún tipo de autoridad. Te lo voy a poner así. Al lado del Panteón Nacional, en la esquina de Esperanza, hay una edificación de la Misión Vivienda. Ahí no ha habido apoyo gubernamental, pero ¿quién llegó? El SEBIN. Es decir, en teoría ayudar, pero es una forma también de intimidación. Y sobre todo, Jorge, lo que veíamos que relataba un habitante de la Misión Vivienda que votó por Chávez y que llama a la Mm. Unidad Nacional, pero que no ha sido atendida. Y eso es al lado del Palacio de Miraflores, el edificio Expliquemos, Neves. Carlos Julio, que el SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es Sí, decir, donde yo no, estuve detenido 2 años, siendo torturado en condiciones inhumanas. Y acuérdate que la presencia del SEBIN no te genera seguridad, te genera temor, te genera censura. Y sobre todo en todo este recorrido que hemos ido a parroquias como San Bernardino, parroquias como Candelaria, parroquias como La Pastora, parroquias como El Paraíso, que son de las más golpeadas. Y esto sin decir, Jorge, lo ocurrido en Vargas. En Vargas se desplomaron, se habla, más de 200 edificios destruidos, donde se habla de 2.000 muertos, 2.000 y pico de muertos, pero lo que habla de la ONU habla de hasta de 10 o 15.000 desaparecidos. ¿Y por qué? Porque no se hubo una preparación para una tragedia, lo que vivimos hoy. No había protocolos. Los entes como Protección Civil y los bomberos no tenían los implementos para afrontar esa tragedia, algo que ustedes conversaban. Eso sí, había material para reprimir a la ciudadanía. Había los SEBINes o cuerpos de seguridad, estaban muy bien equipados, pero eran los propios vecinos que tuvieron que ir a comprar palas, picos, exacto. Ujú. sierras, por una situación donde hoy es dramática. Tú caminas rumbo a la Asamblea Nacional en la Plaza Morelos, en el histórico Liceo Andrés Bello, y puedes ver centenares de personas durmiendo en carpas y Mm. sobre todo y no saben qué es lo que va a pasar a futuro porque hoy no hay una estrategia, no hay una confianza en un gobierno de carácter autoritario y que hoy el ciudadano nos sentimos totalmente desvalidos, donde lo único que nos queda es la denuncia y visibilizar el problema. En Venezuela sobran fusiles y faltan palas. Así es una realidad porque lo que queremos saber, Venezuela entraron miles de millones de dólares en los últimos 26 años con un precio del petróleo disparado en $100. No se invirtió en seguridad. Incluso te debo decir, Jorge, las estructuras que resistieron el embate fueron las estructuras de los años 40, de los años 50, de los años 60, que fueron las que se vieron menos impactadas por el terremoto. Las estructuras nuevas fueron las que sufrieron mucho más el terremoto, una situación realmente difícil donde el ciudadano hoy solamente piensa en el apoyo del otro, del Ujú. vecino, del caraqueño, del ciudadano, que al ver la tragedia de tu compañero lo apoyas. Pero el gobierno interino de Delcy Rodríguez monta más el show, pero realmente si te digo, Jorge, si no atienden a sus vecinos de la parroquia Altagracia, que están a metros del Palacio de Gobierno, ¿qué queda para los vecinos de La Pastora, para los vecinos del Paraíso o los vecinos de Vargas, que eso parece tierra de nadie? El pueblo Tierra de salva, nadie. salva al pueblo, como quedó dicho, y si no me equivoco, de Machado esa frase. Pero hemos visto también denuncias de brigadistas internacionales, molestos, algunos mexicanos sobre todo, molestos por los intentos de obligarlos a politizar su labor. ¿Y cómo opera este mecanismo de censura y propaganda en esa zona cero en la que estás en este momento, mientras la gente remueve los escombros con las manos, como nos contás? Sí, incluso lo veíamos como a varios colegas periodistas, esto lo digo como secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, donde en Pinto Salinas, donde se cayó parte de un bloque, murieron 4 personas, llegó un reportero de Televen a hacer cobertura y llegan colectivos conectados con un dirigente del PSU amenazándolos.
Y tú ves que estábamos haciendo cobertura en San Bernardino y pasaban los colectivos filmándote. Hubo incluso un cierre de Vargas durante 48 horas. Todo un tema de una acreditación, cuando lo que incluso desbloquearon X, tuvo que haber un terremoto, Jorge, para que desbloquearan la plataforma X. Pero hoy quedan más de 50 portales bloqueados. Cuando hoy la información se puede convertir en el punto para salvar una vida, en el punto para alertar de una edificación que se encuentra en riesgo y tenga que venir los cuerpos de seguridad, los cuerpos de protección a ser evaluados. Es decir, la información hoy, el ejercicio periodístico hoy de periodistas independientes pueden salvar vidas, donde hoy muchos periodistas que no tenemos vivienda, estamos igual luchando, visibilizando, porque vemos que nuestra realidad no se compara con los que perdieron familia. Hoy todos, Jorge, tenemos un amigo, un hermano, un compañero que perdió la vida. Yo hablaba de Karin Pestano, una compañera, yo estudié historia en la Universidad Central de Venezuela, quien perdió la vida y su niño de 12 años estaba en el Hospital Pérez Carreño. Cómo incluso las estructuras de los hospitales no perecieron, eso sí, en Cotice, el Hospital Risque, parte de la estructura se vino, pero otros hospitales que son antiguos lograron resistir, pero están totalmente desabastecidos. Otra cosa, Jorge, es importante que toda la ayuda internacional que está llegando de diferentes países, sin importar la tendencia ideológica, porque lo he dicho en todos los reportes, esto no tiene que ver con politización, esto no tiene que ver con un tema político partidista. Siempre culminamos la visibilización, las denuncias y los recorridos con esa frase desde nuestra organización no gubernamental Frente Norte de Caracas, porque hoy es el momento de la unidad. Además, te recuerdo, hoy quedan todavía más de 500 presos políticos que están comprometidos también. Me decía una profesora que revelara cómo están hoy los compañeros en Ramo Verde, en el rodeo. Yo estuve preso en Ramo Verde en el año 2017 y parte de la estructura de Ramo Verde, de la cárcel militar, se vio comprometida. Es decir, si quieres realmente salvaguardar y creer en una verdadera transición, piensa en la libertad de los presos y sobre todo que Delcy Rodríguez y el Rodrigato entiendan, para realmente salir de este proceso tiene que haber amplitud. Y la amplitud es que trabajemos juntos para tratar de reconstruir al país, no a través de la represión, no a través de la censura y a través de la propaganda. Hablabas de un niño y te pregunto por los niños desaparecidos que hay. En algunos casos, tengo entendido, que están inscriptos en algún campamento, en algún refugio, pero resulta que los chicos no están allí. ¿Qué se sabe de eso? Ahí hay una responsabilidad que tiene en la Comisión de Niño, Niña, Adolescente en cada municipio, el gobierno interino de salvaguardar, porque hay muchos niños que quedaron huérfanos. Veíamos las imágenes de colegas periodistas de niños de meses que lograron salvar la vida y que los sacaron de los escombros con las manos, porque no había herramientas. Incluso más que comida, la gente estaba pidiendo pico, pala, porque no tenías cómo sacarlo, la gente gritando bajo los escombros. Entonces ahí tiene que haber una inspección importante. Y yo te hablaba del tema de la ayuda humanitaria, porque está llegando ayuda de varios países y eso no puede ser administrado por un gobierno que provocó la tragedia. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo se provocó la tragedia? Porque fueron terremotos duros, pero no había la preparación. Entonces, si va a llegar, ya vivimos la experiencia de 1999, que Vargas ha recibido 2 golpes mortales, pero ya llegar toda esta ayuda humanitaria y nosotros proponemos como defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que eso tiene que ser supervisado. Está el gobierno interino, no solamente Estados Unidos, sino la ONU, la OEA, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, la iglesia, para que realmente esos recursos sean administrados, porque estamos en una situación de tragedia y entendiendo ahora que se agudiza la parte de vivienda. Entonces entender que no es poner sobre el hombro del ciudadano y llegue todo el tema de las invasiones, que el Estado llegue a acuerdos, como en cualquier país donde al propietario se le pague por el alquiler de la vivienda, no la invasión y el atroche y mocha con colectivos armados, que yo no he visto a los colectivos cargando escombros.
A lo que he visto es al ciudadano común, al pueblo, al ciudadano, que sin importar, y lo vuelvo a repetir, matiz político partidista, sea chavista, opositor y ni, es el momento de la unidad ciudadana, del pueblo, no de un gobierno que le ha dado la espalda al ciudadano. Carlos Julio, se ha denunciado, como en otras crisis, que el acceso a los refugios formales o a las bolsas de alimentos está condicionado a los registros partidarios o al carné de la patria, como se lo llama en Venezuela. En las misiones de vivienda afectadas que visitaste, donde hay un descontento que es evidente, ¿estás viendo esa discriminación en la entrega de insumos médicos, mantas? ¿O la magnitud de la tragedia desbordó todos los mecanismos de control Es social? que te voy a comentar, primero cuando yo hablo que el gobierno autoritario provoca la tragedia, me refiero a que existen dos terremotos y el gobierno no se preparó para asumir. Tú tienes que tener protocolo. Aquí somos zona sísmica y ante una tragedia tú tienes que tener protocolos para atender al ciudadano en una tragedia, que no los había. Entonces hay una Ujú. responsabilidad del Estado ante el abandono. Y algo que es importante que te voy a relatar. ¿Sabes quiénes son los más abandonados? Los que votaron por Chávez. ¿Quiénes son los más abandonados? Los que apoyaron incluso la revolución y que se vieron traicionados. Y que se dieron que esa revolución en la cual ellos confiaron, buscando un cambio quizás legítimo, fueron completamente abandonados. Y mientras el que vive en una misión vivienda se le cayó, su apartamento quedó totalmente destruido, el general, como ustedes dicen, el milico, el enchufado, vive en una mansión que no le pasó nada o está en camionetas 4x4. Nos relataban en las misiones vivienda, decían, yo voté por Chávez y aquí no ha llegado nadie de la alcaldía o de los jefes de gobierno que dicen mucha revolución y mucho patrioterismo, pero de la boca para afuera, porque realmente aquí el pueblo está sufriendo. El pueblo está en las calles, Jorge, Mm. durmiendo en las calles, durmiendo en carpas traídas por el ciudadano, durmiendo en mantas en el suelo, donde tienen miedo de ser llevados a refugios que no están en condiciones, porque la realidad es que se activaron los refugios 48 horas después. Y es decir, y son partidos, es decir, gente que votó por el gobierno, gente que votó, por eso es que ni siquiera puedo hablar de discriminación, porque al final, ¿qué ocurre? No hubo una asistencia para nadie. Y eso sí, sectores que nos los comentaban, sí hablaban de partidización, porque decían, un ejemplo, en una misión vivienda decían que habían conseguido útiles escolares y uniformes acaparados de una líder de los colectivos en una de las viviendas que se cayó. Es decir, comienza a ver la miseria humana de Sí. sectores que no tienen ningún tipo de conexión con el ser humano y la conexión con el ciudadano que hoy está sufriendo. Por eso es que yo el llamado a la unidad ciudadana, a la verdadera unidad nacional en una situación difícil y a la exigencia al gobierno interino y sobre todo también a que la ayuda internacional no sea solo coordinada con el gobierno interino, sino que se incluyan a sectores de la sociedad civil, se incluya a la iglesia, se incluyan a las universidades y a la comunidad internacional para saber que esa ayuda humanitaria llegue. Porque hoy no estábamos preparados porque hubo un nivel de corrupción brutal, porque los bomberos y protección civil no tenían los recursos para afrontar la tragedia. Seguro. Carlos Julio, te deseo lo mejor para vos, tu familia y para tu pueblo, el de Venezuela. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No nos doblegaron y la dignidad y la unidad ciudadana nos hará libre, no a los autoritarismos, vengan de donde vengan. En Venezuela la naturaleza ha desnudado las costuras más profundas de un sistema y tras el violento doblete sísmico que sacudió al país, la tragedia humanitaria no se mide en la escala de Richter, sino en la precariedad de las infraestructuras y la respuesta de un régimen que parece más preocupado por la autopropaganda que por el rescate. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.
Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.